Alejandro Hernández, que era un señor que venía con su hijo Robinson y en la quebrada Macul es levantado por un ovni con varios testigos que presenciaron este evento. Yo estaba haciendo la beca de psiquiatría en esa época y me tocó ir estuve motivado con otro psiquiatra, el doctor Alejandro Asenjo, y fuimos a estudiar todo esto, entrevistamos a los testigos, entrevistamos al papá, entrevistamos a Robinson, que lo acompañaba, que ahora es psicólogo, y quedamos como muy a la expectativa porque dentro de las entrevistas que le hicimos a Alejandro, aparecía que él había sido contactado con unos seres dentro de una nave que le habían dicho que el Papa iba a fallecer pronto, cosa que ocurrió. Después de muchos años de esto, estamos hablando ya 3 décadas atrás, viene me llama uno de los hijos de Alejandro Hernández hijo, porque le estaba haciendo un trabajo de investigación a su papá, quería hacer una especie de libro y hacer una videograbación de la historia de su padre. Y me llama y me dice que me quiere contactar para que yo le dé una entrevista sobre la investigación que hace como 30 años había hecho a su papá. Programamos un día sábado, pero justo ese día sábado me llama, o sea, va a entrevistarme a Alejandro sobre el papá, le mostraba en esa época eran cassettes de grabación y todo eso, pero en la tarde me llama un amigo, Patricio Hidalgo, que yo poco lo conocía, y me dice que él recibe que tenía que estar en mi departamento. Yo le dije, no, pero si yo voy a hacer una entrevista, me van a entrevistar a mí. O sea, no, pero a la segunda llamada yo dije, aquí hay gato encerrado, ya, ven. Y llegó Patricio Hidalgo a la entrevista que me estaba haciendo Alejandro Hernández. Y cuando estaba haciendo la entrevista le pregunta Patricio a Alejandro, ¿y por qué no hablas de tu abducción? Y Alejandro lo mira extrañado, porque resulta que Alejandro era un hijo de Alejandro Hernández padre, pero nunca había contado de este episodio. ¿Qué abducción? Le dice, sí, tú fuiste llevado, tenía 9 años, fuiste llevado desde el patio de tu casa a una nave, tenías la rodilla mala, te arreglamos los ligamentos de la rodilla, ya no te ibas a operar, ya no necesitaste operarte después de la abducción, y posteriormente también se te colocó un implante en la región torácica superior izquierda. Yo observaba todo este diálogo de Alejandro con Patricio. Patricio, pero tú, primera vez que ves a Alejandro, sí, pero ¿y cómo sabes todo eso? Es que yo estaba ayudando en la nave a los seres que colocamos en implantes para que los terrestres no se traumen. Yo ayudaba a los ET, porque yo desde hace años ayudo a los ET a colocar esos implantes. Y en eso Karina, la esposa de Patricio, se pone a llorar. ¿Y por qué llora? No, es que Patricio, la esposa de Alejandro, porque nunca Alejandro le había contado esto a nadie, solo a mí, porque su padre, toda la gente lo consideraba un loco y se reían de él. Y resulta que ahora viene un señor que por primera vez lo ve y dice que él estaba en la nave donde lo abdujeron, que él me había contado que lo habían abducido y le habían arreglado la rodilla. Y viene Alejandro, se descubre acá y tenía una incisión en la región torácica izquierda. Y ahí que yo leo, porque dije, aquí está el abducido y el abductor en mi departamento. Y no una cosa no manejada por mí, sino estaba manejada por otras entidades a lo mejor. Yo le voy a pedir a Patricio, o sea, a Alejandro Hernández, que suba acá al estrado, porque a mí me gusta hacer las charlas interactivas, y cuente su experiencia. Está ahí con cariño. Gracias, Mario. Hola, buenas tardes. Bueno, la experiencia que ha contado mi amigo Mario, en resumidas cuentas,
es una experiencia que me ha marcado positivamente desde pequeño, cuando mi padre tuvo la experiencia en Quebrada Macul, cuando fue abducido en este Chevrolet Malibu del año 72, un vehículo muy pesado. Yo tenía aproximadamente 6 años y me acuerdo perfectamente cuando llega mi padre y mi hermano Robinson a la casa después de esta experiencia. Recuerdo que llegaron muy pálidos. Recuerdo todavía haber visto las manos de mi padre y de mi hermano tiritando, por ejemplo, y ver a mi madre saliendo y verlos a ellos y decir, bueno, ¿qué les pasó? Sin haber intercambiado todavía ninguna palabra. Como muy bien señalaba acá mi amigo Mario Duzuel, querido amigo y compañero de ruta, yo me interesé en saber más en detalle y ya casado y fuera de mi familia de origen como una persona más, un ciudadano más, sobre el caso de Alejandro Hernández y Robinson, que era mi padre y mi hermano. Y me encuentro con esta tremenda experiencia junto a mi esposa Karina, que hoy día me acompaña, en el departamento de Mario. Efectivamente, yo a los 8 años tuve una visión sobre la casa que ahora, por esas causalidades de la vida, es mi propia casa, donde vivo con mi esposa y mi hija. Veo un objeto volador no identificado, de varios colores, naranjo, amarillo, rojo, que giraba sobre su eje, sobre la casa, más o menos del ancho de la casa, estamos hablando aproximadamente de unos 17, 20 metros. Yo estaba sobre una reja, parado, viendo a la casa de adentro porque era muy pequeñito, jugando con un par de amigas. Miro hacia atrás y veo este ovni que se abalanza sobre mí. Esta experiencia, la verdad es que yo no quise contársela a nadie porque al lado de la experiencia de mi padre, que dio la vuelta al mundo y que salió en todos los diarios, era prácticamente insignificante. A los 3 meses de casado se la comento a mi esposa Karina, y me vuelvo a encontrar con esta experiencia ya el año 2001 en el departamento de Mario, con este vidente y con esta persona que seguramente fue preparada para hacer un trabajo de abducción y de corrección a nivel genético, físico, mental y emocional en las personas. Bueno, yo actualmente me desempeño como director y presidente de una fundación. Por supuesto que estos temas yo no los hablo en televisión, ¿cierto? Sí, estuve en varios programas de radio con Patricio Varela y el doctor Mario Duzuel, porque creo que esta es una forma de educar, de aperturar conciencias. Yo trabajo junto a Mario y Karina en una fundación para integrar a las personas con discapacidad, y creo firmemente, a pesar de la evolución que ha habido en la materia de los años 70 hasta la fecha, como bien señalaba tú, Mario, todavía la humanidad, ¿cierto?, sigue estando discapacitada para aceptar de un día para otro la interacción, por ejemplo, con seres o con hermanos o con maestros de una elevada evolución. Al poco tiempo de esta experiencia, donde a mí se me confirma que efectivamente fue abducido, cosa que yo no sabía hasta esa experiencia en el departamento de Mario, se me produjo un efecto dominó hacia atrás que coincidía perfectamente, se cerraba un círculo perfecto entre esa experiencia y toda la experiencia vivida en materia ufológica en mi familia, con todo lo que eso conlleva, con que se burlaran de mi familia, ¿no?, con el hecho de que yo saliera a la calle y me dijeran marciano, por ejemplo. Estoy hablando del año 80, 81, ¿cierto? Eso actualmente no sucede. Hoy seguramente hay mucha más apertura por el trabajo que han hecho especialistas como el doctor Mario Duzuel. Y al poco tiempo de esta experiencia, yo no sabía que iba a trabajar canalizando y proyectando energía. Yo soy maestro y terapeuta de Reiki, medicina natural, canalizo energía universal y la proyecto hacia las personas para superar dolencias como de estrés, depresiones, hipertensiones y hasta cánceres, ¿cierto? Lo cual le doy un significado y un sentido totalmente superior. Me vinculo todos los días antes de comenzar mis terapias, por supuesto, con la energía superior, con la divinidad o con el papá espiritual, como le llamo yo, para poder ayudar y ser puente, en definitiva, y antena repetidora de una energía superior que está llegando naturalmente a la Tierra. No es casualidad que la Tierra esté temblando, no estamos cambiando y subiendo de vibración. Creo firmemente de que tenemos el desafío de subir nuestra propia vibración para poder intercambiar algunas experiencias con nuestros hermanos de otras latitudes, de tantas casas que no puede ser que todas estén vacías.
tantas casas en el universo y la única habitada la nuestra. Yo soy un firme convencido, después de la experiencia en mi familia y mi experiencia personal, de que hay más vida ¿ya? En otros planetas, y de que algunas familias y algunas personas, y tal vez todos, como estamos integrados, estamos en un proceso evolutivo ¿ya? Que nos tiene que llevar sí o sí a ser mejores como humanidad, como le dijeron a mi padre los seres, a volver la mirada hacia Dios, ¿cierto? A trabajar. Yo trabajo actualmente en base a los derechos humanos de las personas con discapacidad y sus familias. Mi padre, entre paréntesis, una persona con discapacidad. Por lo tanto, mi trabajo coincide perfectamente de ayuda y de elevación vibratoria energética con esta experiencia de abducción. Bueno, ¿qué más señalarles? Que confirmo todos los días la experiencia que tuve con Mario, y para mí es un gusto, y le agradezco a Mario que me haya invitado a este encuentro humano, ¿cierto? En el CEFA, también al CEFA, compartir mi experiencia sin temor, ¿no? Que una de las cosas que dicen los maestros a través de las canalizaciones, que hay que cambiar la palabra temor por la palabra amor, que si hubiera más paz en los corazones, habría más corazones brindando paz, por ejemplo. Por lo tanto, tenemos grandes desafíos. Para mí es un agrado. Te agradezco, Mario, nuevamente que me hayas invitado. Así que a seguir estudiando y a seguir compartiendo estas experiencias, que en la medida que más personas las vayan compartiendo, van a pasar de ser extraordinarias a ser parte de nuestra vida cotidiana. Muchas gracias. Bueno, yo lo que encuentro extraordinario, yo tengo muchos abusivos, pero yo digo que dicen ser abusivos, nunca afirmarla que sea abusivo. Lo extraordinario de esta experiencia, aparte que le arreglaron la rodilla, que iba a ser operado,